El umbral de la noche, por Stephen King, relato número 17, parte 9. Las letras polvorientas de la marquesina anunciaban: hoy estreno Orpox Díaz, Eli Taylor Cleopatra. Después de la intersección siguiente, existía una gasolinería que marcaba el límite del pueblo. Y más allá el maizal, que se cerraba a ambos lados de la carretera, una marea verde de maíz. Bert corría. Ya le faltaba el aliento y le dolía la herida en el brazo. Y dejaba su rostro de sangre. Sin dejar de correr, extrajo el pañuelo del bolsillo trasero y lo metió bajo la camisa. Corría. Sus mocasines repiqueteaban sobre el cemento resquebrajado de la acera y el aliento cada vez más caliente le raspaba la garganta. El brazo empezaba a palpitarle fuertemente. Un trauma cáustico de su cerebro intentó preguntarle si pensaba que podía correr hasta la próxima ciudad, si podía resistir 30 kilómetros de carretera de 2 carriles. Corría. Los oía a sus espaldas. 15 años más jóvenes y más veloces que él, ganando terreno. Sus pisadas restallaban sobre el pavimento. Intercambiaban alaridos y gritos. Bert pensó amargamente que se divertían más que con una alarma general de incendio. Hablarían de esto durante años. Bert corría. Pasó frente a la gasolinería que marcaba el límite del pueblo. El aire siseaba y rugía en su pecho y la acera desapareció bajo sus pies. Y ahora solo le quedaba un recurso, una sola alternativa para librarse de ellos y escapar con vida. Ya no había cosas, ni casas, ni ciudad. El maíz había vuelto a cerrarse como una plácida onda verde sobre los bordes de la carretera. Las hojas verdes afiladas susurraban suavemente. Allí el maizal debía de ser profundo, profundo y fresco, umbrío entre las hileras de tallos altos como hombros. Pasó frente a un cartel que proclamaba: está saliendo de Gatlin, el pueblo más bello de Nebraska y del mundo. Vuelva cuando quiera. No faltaba más, pensó Bert, con la mente embotada. Pasó frente al cartel, como un corredor a punto de llegar a la meta, y después viró hacia la izquierda, cruzó la carretera y se desprendió de los mocasines. Enseguida estuvo entre el maíz y éste se cerró detrás y encima de él como olas de mar verde, absorbiéndolo, ocultándolo. Experimentó una inesperada sensación de alivio y al mismo tiempo recuperó el aliento. Sus pulmones, que se habían estado comprimiendo, parecieron dilatarse y aumentar su capacidad respiratoria. Puso rumbo hacia el fondo de la primera hilera por la que se había introducido con la cabeza gacha, apartando las hojas con los hombros y haciéndolas temblar. Después de internarse, siguió corriendo, encorvado para que no viera su cabellera negra asomando entre las mazorcas amarillas. Por fin se dejó caer sobre las rodillas y apoyó la frente contra el suelo. Solo oía su propia respiración jadeante. Y el pensamiento que daba vueltas y vueltas por su cabeza era siempre el mismo.
Gracias a Dios, dejé de fumar. Gracias a Dios, dejé de fumar. Gracias a Dios. Entonces lo oyó, intercambiando gritos, tropezando a veces entre sí. ¡Está en mi hilera! Y el ruido lo estimuló. Estaba muy lejos a su izquierda y parecían estar muy mal organizados. Sacó el pañuelo de debajo de la camisa, lo dobló y volvió a introducirlo en el bolsillo trasero después de examinar la herida. La hemorragia parecía haberse detenido a pesar de que él se había maltratado mucho. Descansó un poco más y se dio cuenta de que se sentía bien, mejor, físicamente que en muchos años, si se exceptúa las palpitaciones de los brazos. Su cuerpo estaba bien ejercitado y de pronto debía abordar un problema claro, aunque demencial. Después de 2 años en los que solo había tenido que lidiar con los demonios que succionaban la savia vital de su matrimonio. No era correcto que se sintiera así, pensó. Corría peligro de muerte y habían secuestrado a su esposa. Era posible que ella ya estuviera muerta, tratando de recordar el rostro de Vicky y de disipar así en parte la estrafalaria sensación de placer que le embargaba, pero no consiguió evocar sus facciones. En cambio, acudió a su mente la imagen del muchacho pelirrojo con el cortaplumas clavado en el cuello. En ese momento, tomó conciencia de la fragancia del maíz que lo rodeaba, impregnando su olfato. El viento que soplaba entre los penachos de las plantas sonaba como voces sedantes. Poco importaba lo que hubiera hecho antes de nombre del maíz, ahora este era su protector. Pero se acercaba. Corrió agazapado por la hilera donde se hallaba, cruzó otra, retrocedió y atravesó más hileras, procurando que las voces quedaran siempre a la izquierda. Pero a medida que avanzaba, la tarde era cada vez más difícil de lograr. Las voces se habían debilitado y a menudo el crujido de los tallos las eclipsaba por completo. Corría, escuchaba, volvía a correr. La tierra era dura y sus pies descalzos, tan solo cubierto por los calcetines, dejaban pocas huellas o ninguna. Cuando se detuvo mucho más tarde, el sol se cernía sobre los campos a su derecha, rojo e inflamado, y cuando consultó el reloj vio que eran las 7:15. El sol había salpicado los penachos del maíz con un dorado rojizo, pero allí las sombras eran oscuras y espesas. Inclinó la cabeza y escuchó. Al caer el crepúsculo, el viento había amainado totalmente y los tallos estaban inmóviles, exhalando el aroma de su maduración en la atmósfera cálida. Si estaban aún en el maizal, se hallaban lejos o agazapados y con el oído alerta. Pero Bert no creía que una pandilla de chicos, aunque estuvieran locos como esos, pudieran permanecer tanto tiempo callados. Sospechaba que habían optado por la conducta más infantil, sin pensar en las consecuencias que ésta podría tener para ellos. Se habían dado por vencidos y habían regresado a casa. Se volvió hacia el sol poniente que se había sumergido entre las nubes alineadas sobre el horizonte y echó a andar. Si avanzaba en diagonal entre las hileras, cuidando que el sol poniente permaneciera siempre delante de él, llegaría tarde o temprano a la carretera 17. El dolor de su brazo se había reducido a una palpitación sorda que era casi placentera y aún lo acompañaba la sensación agradable. Resolvió que mientras estuviera allí podría disfrutar sin remordimientos de esa sensación agradable. Los remordimientos volverían a aflorar cuando tuviera que enfrentarse con las autoridades,
para comunicarles lo que había sucedido en Getlin, pero aún faltaba mucho para eso.